no le pusieron atención a las profecías que estaban escritas respecto al Mesías. Salmo 22, Isaías 53, que las cumplió Cristo en la cruz. Descuidaron la salvación de Cristo, no creyéndola. La descuidaron por no creerla. Ya la descuidaron, no la creyeron. Dieron vuelta a la página. Ahora ustedes están esperando un Mesías, en circunstancia que el Mesías ya vino. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Lo está hablando como algo ya realizado por los judíos. La descuidaron. ¿Cómo escaparemos nosotros habiendo descuidado una salvación tan grande? No sea que nos deslicemos. Pablo tenía gran aflicción por sus compatriotas israelitas. En el libro de la carta a los Romanos, capítulo 10, dice el apóstol Pablo en el versículo 1 y 4, cuando le está hablando a sus hermanos creyentes que eran de Italia, de Roma. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio a ustedes que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al verdadero conocimiento. Porque ellos, los israelitas, ignorando la justicia de Dios, ignorándola, la justicia de Dios está en la cruz del Calvario, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, por eso que en Romanos 10, versículos 9 y 10, hablando acerca de los israelitas, dice el apóstol Pablo, pero en relación a los israelitas, no a los gentiles como nosotros, no. Que si confesares con tu boca, oh israelita, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, israelita. Pero nosotros no, porque el israelita sabe que el pecado se condena con la muerte. Lo sabe por el cordero que tenía que ser muerto por los pecados. El israelita sabe que el ser humano siempre va a pecar hasta que se muera. ¿Y por qué? ¿Por qué el israelita sabe eso? Por el continuo sacrificio que ellos hacían por los pecados. El israelita sabe que había sido prometido un Salvador. Ese Salvador, cuando muriese por nuestros pecados en la cruz, nos salvaría. Entonces al israelita le basta, para ser salvo, confesar que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó a los muertos. Y el israelita es salvo, pero nosotros no, nosotros tenemos que arrepentirnos, reconocer la condición en la que estamos y creer que Cristo murió por nuestros pecados, creer en el Evangelio. Pero en Romanos 10, versículos 9 y 10 no está anunciado el Evangelio y tampoco está anunciado el arrepentimiento. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Solamente a un israelita que está en Jerusalén hoy día, que rechaza a Cristo, lo rechaza como el Mesías, lo tiene como un impostor, a él le basta reconocer que Jesús es el Señor. Si un israelita que hoy en día está en el muro de los lamentos, ¿verdad? Adonai, Adonai, un israelita. Él reconoce que Jesús es el Señor, y él cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos. El israelita es salvo, pero nosotros no. Nosotros estamos demandando el arrepentimiento. Que cambiemos la forma de autopercibirnos como estamos ante Dios. Porque por haber pecado, el alma quedó condenada a la muerte. Y una vez que el alma quedó condenada a la muerte, ya no hay nada más que nosotros podamos hacer para evitar que la sentencia de la muerte de nuestra alma quede sin efecto. Solamente creer que Cristo murió por los pecados de nosotros. La muerte que tenía que morir, el alma nuestra. Alma por alma. Entonces, la gente que es evangélica, que es cristiana, y que va marchando al infierno porque han creído, pero sin fe. Y la justificación solamente es por la fe, no por creer. El ser humano no es justificado por creer, el ser humano es justificado por la fe. Es que fe no es exactamente lo mismo que creer. Porque uno puede creer con incertidumbre, o sea, sin fe. Pero otra persona puede creer con fe, o sea, creer con certeza. Hace mucho tiempo atrás yo hice una parodia de un equilibrista, ¿verdad? Un equilibrista en la cuerda floja. Y que tenía un máximo admirador. Entonces, ese máximo admirador era su máximo fans. Y un día el equilibrista hizo un espectáculo en las cataratas del Niágara, arriesgando su vida. Entonces, él hizo una presentación donde él iba a pasar por una cuerda floja, equilibrándose, el equilibrista, y los que tenían que presenciar ese espectáculo tenían que pagar mucho dinero porque iban a pagar el costo de las mejores terrazas para ver en los hoteles más prestigiosos ver el espectáculo. Y adivinen ustedes quién había pagado los precios más caros, los mejores locaciones, el máximo fans.
y va a ver a su ídolo, al equilibrista. Entonces el equilibrista empieza a hacer la hazaña, ¿verdad? A pasar con una varilla equilibrándose. Hasta que de un punto, donde sale caminando el equilibrista por la cuerda floja, llega al punto de final. Y logra la hazaña. Y el equilibrista dice, logré la hazaña. Y estaban todos aplaudiendo. ¡Bravo! Eres el mejor equilibrista del mundo. Eres el número 1. Y de todo lo que le estaban aplaudiendo, había uno que se destacaba. Era el fans número 1. Estaba aplaudiendo. Eres el número 1, el mejor equilibrista del mundo. Yo soy tu número 1 fans. Soy el fan número 1 tuyo. Soy fanático de ti. Entonces el equilibrista ve que está el fan número 1, que siempre lo seguía a todos los espectáculos, y le dice, amigo, usted que es mi fan número 1. Y entonces el fan número 1 le dijo, sí, dígame. Usted cree, hablando de creer, pero con fe. No de creer sin fe, sino que creer con fe. Hablando de eso, ese equilibrista le dice al fan número 1, usted cree que yo soy capaz de devolverme al punto inicial, pero sin la varilla, botando la varilla, con las puras manos, y montando una persona en mi espalda. ¿Usted cree que yo soy capaz de hacer esta hazaña? Y el fan número 1 dijo, por supuesto que creo. Creo con todo mi corazón, porque usted es el número 1. Yo confío en usted, creo en usted. Entonces el equilibrista le dijo, amigo, venga, súbase en mis hombros. Yo creo. Súbase, usted cree en mí, entonces súbase. Súbase en mis hombros para que yo con usted me devuelva al punto inicial. ¿Sabe lo que dijo el fans número 1? Es que... No, si yo creo, pero... Eso significa creer sin fe. Creer no estando plenamente convencido. Y eso ocurre en todo el círculo evangélico. En todos los círculos evangélicos. Por eso que ellos no anuncian este anuncio. No lo anuncian. ¿Qué es lo que anuncian los pentecostales? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, alma querida. Cristo ama al pecador, Cristo ama al ser humano, Cristo te pide que tú cambies tu vida, Cristo viene a darte un cambio de vida, Cristo aquí, Cristo acá. Pero no anuncian esto, no lo anuncian. ¿Y sabes por qué? Porque no lo han creído, el anuncio. No creen, para ellos no son buenas noticias de salvación. Para ellos los evangélicos, muchos de ellos, esto que está escrito en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, es un anuncio más. Cristo te pide que tú dejes tu vida de pecado, renuncia al pecado, entrégale tu vida a Cristo, alma querida. Así predican los evangélicos. Cristo vino a darnos un nuevo cambio de vida. Siempre la religión, el mundo evangélico habla del cambio conductual. Que Cristo no vino a hacer que nosotros cambiáramos nuestras conductas. Cambio externo. ¿Y sabe lo que Dios pide? El cambio interno, la conversión mental. Para que el hombre deje de creer que él es una persona que puede cumplir los mandamientos, que se merece el cielo, que él puede merecerse el cielo, que él puede cumplir los mandamientos, que él puede dejar de pecar. Que cambie su manera de autopercibirse moralmente, y espiritualmente y judicialmente. Y tiene que ser el cambio aquí, en los pensamientos. Pero el evangélico dice que el cambio es conductual. Que el arrepentimiento es un cambio conductual. Yo antes era un pecador, tomaba, fumaba, me acostaba con mujeres, y yo hice el cambio, el giro, 180 grados. Cambié de ruta. Dios nos pide que cambiemos de ruta, que dejemos el mundo y sigamos a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Suena bonito, pero el cambio que Dios pide es interno, acá. Habían unos galileos que estaban haciendo lo que Dios le mandó a Moisés que hiciera a los judíos. Ofrendas por los pecados. Entonces vino Pilato, entró al lugar donde estaban los galileos y los degolló, los mató. Y mezcló su sangre con los sacrificios de ellos. Entonces, ante el juicio de todo el resto de los galileos, esas personas, esos galileos, porque les acontecieron tales cosas, tendrían que haber sido más pecadores que todos los galileos. Es obvio. A una persona que le da muy mal en la vida, es porque Dios lo está castigando. Miren lo que les pasó. Ellos estaban ofrendando animalitos en el templo y vino Pilato y los mató y los degolló y le mezcló su sangre con los sacrificios de ellos. Algo muy malo tendrían que haber hecho para que les sucediera tales cosas. Entonces estas personas
estas personas que estaban ofreciendo sacrificio, dando ofrendas por el pecado en el templo, Pilato vino y los mató. Y lo peor, degolló, le mezcló su sangre con los sacrificios de ellos, hizo una mezcla, algo ignominioso. Y eso generó un escándalo en todo el pueblo de Israel, que haya entrado al templo, Pilato, y haya entrado al lugar del sacrificio, al altar de bronce, y haya matado a esos galileos. Entonces vinieron unas personas a contarle al Señor lo que Pilato había hecho con esos galileos. ¿Y vienen ustedes como el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio en la manera de pensar. Miren, estas personas le contaron al Señor lo que Pilato había hecho con esos galileos. Y el Señor les dice a estas personas, pensáis en vuestros pensamientos, pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. ¿Eso pensáis en tu mente corrompida? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, si no cambiáis vuestra torcida manera de pensar. Antes, si no os arrepentís, si no cambias tu manera de pensar. Eso significa metanoia. Todos pereceréis igualmente. Porque ustedes son tan o más pecadores que aquellos galileos a los cuales Pilato les mezcló su sangre con los sacrificios de ellos. Entonces, ese es el arrepentimiento que Dios demanda. Que nosotros conformemos nuestra mente a la realidad de que somos todos pecadores, cortados con la misma tijera. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la salvación es gratuita. La entrada por esta puerta estrecha está liberada. No hay que pagar. La entrada es gratuita. El pago lo hizo Cristo en la cruz. Para nosotros la entrada quedó liberada. Y se entra por la fe. Solamente por la fe. Entonces una persona que cree, pero sin fe, objeta. Dice, sí, no, si Cristo nos salvó, pero hay que dejar de pecar. ¿Cómo vas a ser tan sinvergüenza y te vas a poner a pecar? Pero si nadie está hablando de eso, querido amigo. No hay que pecar, es obvio que no hay que pecar. Hay que vivir una vida agradable a Dios, pero no para ser salvo, o no para que uno, una vez siendo salvo, la persona pueda llegar a perder la salvación. No, ya nos salvó el Señor. Ya el precio fue pagado íntegramente. Pagó hasta el último centavo en rescate de nuestra alma. No pidió rebaja el Señor. Consumó la salvación. Ahora, por ejemplo, en Hebreos 10, versículos 26 al 30. Entonces, la gente que quiere objetar la vida eterna que ya Cristo la consumó, dice, pero cuidado. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así que no hay que pecar voluntariamente. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es el conocimiento de la verdad? Que Cristo consumó la promesa que nos hizo, darnos vida eterna. Y pecar voluntariamente después de haber recibido este conocimiento de la verdad es rehusar creer en el Hijo. No, Cristo no nos dio una vida eterna, nos dio una salvación que se pierde, una salvación que depende que yo, cual pámpano, permanezca en la vid, porque si no me echa al fuego. Cristo no nos dio vida eterna, yo rehúso creer que Cristo me dio vida eterna. Yo creo que si uno peca pierde la salvación. O sea, rehúsa creer en la vida eterna, rehusar creer en el Hijo. En Juan 3:36 leemos nosotros, el que cree en el Hijo de Dios, ¿qué es lo que dijo el Hijo de Dios? Yo le doy vida eterna. Y en la cruz la consumó, Juan 19:30, consumado es. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Obvio, si Cristo dijo que nos da vida eterna, yo le creo, tengo vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, permanece sobre él. ¿Qué es lo que es rehusar creer en el Hijo? Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Pecar por incredulidad a Cristo. En Juan 16:9, Cristo dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. Y ese es el pecado mortal. Eso es lo que ahora condena, no creer en Cristo. Que cuando Cristo dijo, yo les doy vida eterna, Juan 10:28, y en la cruz dijo a gran voz, consumado es, nos consumó la vida eterna. La tenemos ya nos la dio por sustitución de condena. Entonces la condenación es por no creer.
No por ser un pecador, no por ser no haber sido predestinado, no porque yo no guarde santidad, no porque yo sea un tibio, es por no creer que ya Cristo te salvó. No, si Cristo me salvó, pero ahí estás demostrando que no has creído, porque estás objetando. No has creído del todo. Y la justificación significa creer del todo. Porque la justificación es por la fe, cuando tú crees del todo, cuando has creído del todo, con todo tu corazón, con fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Qué le espera a usted después de morir? Bueno, yo creo que voy al cielo porque Cristo me salvó. Pero si yo soy tibio, entonces no. Entonces la persona no ha creído con fe. Tenemos, por ejemplo, Romanos capítulo 8, que ha sido tergiversado por los traductores católicos. Porque Romanos 8 dice, versículo 1 al 4, ahora pues ninguna condenación hay. Pero cuidadito, cuidadito, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que si tú andas conforme a la carne, igual te vas igual a la condenación. Miren lo que dice el original. El original dice, entonces ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Miren qué hermoso. Y hay un punto ahí. Fin del versículo 1. Fin. Y el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de Dios, ¿ya? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley de la ley del pecado y de la muerte. O sea, cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, hizo algo penalmente. Abolió la ley penalmente, la abolió penalmente. Porque todas las infracciones de toda nuestra vida que se condenan con la muerte del alma, penalmente, Cristo las pagó Él. Él las asumió. Dejando sin sentido, sin ninguna... No tiene sentido que la ley siga vigente penalmente. Ahora la ley sigue vigente moralmente. Porque cuando uno peca, infringe la ley de los mandamientos del Señor. Entonces la condena es moral, ya no penal. Ya no es esta condena. Esta condena quedó anulada para nosotros. Pecamos, vienen las consecuencias terribles por pecar. Por eso que no hay que pecar, porque cada pecado trae condena de todo tipo, pero nunca más la condena penal, pena de muerte para el alma. De eso se encargó Cristo en la cruz, nos liberó de la condena penal, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, anulando el acta de los decretos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Anulando. Anulando el acta de los decretos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Perdonando todos los pecados. Todos los pecados. Todos los pecados. Penalmente hablando, que se condenan con la muerte, todos perdonados. Y cuando dice todos, es todos. Y de esa manera abolió la ley. De esa manera abolió la ley penalmente, en el aspecto condenatorio penal. Por eso que dice en Efesios 2:15, aboliendo Cristo en la cruz del Calvario, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y en Romanos 5:13 dice, y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¡Oh, qué maravillosa salvación de Cristo! Donde no hay ley penal, cuando yo infrinjo la ley, la condena ya no es penal, porque penalmente quedó abolida la ley. Ahora la condena por infringir la ley, por pecar contra Dios, es moral. Entonces lo que hicieron los católicos fue copiar lo que está escrito en el versículo 4, pongan mucha atención al atentado que hicieron los traductores católicos contra el original. Dice, ya, los que andan según la carne y no según, dice, para que la ordenanza de la ley se cumpliera en nosotros, los que no según la carne andamos, sino según el Espíritu.
los que no según la carne andamos, sino según el Espíritu. Ya, esto es la consecuencia de haber sido salvados. Porque cuando hemos sido salvos, ha sido inmerso dentro de nosotros el Espíritu Santo. Y nosotros andamos por el Espíritu, ya no andamos por la carne, aunque somos pecadores. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una persona que tiene a Cristo morando dentro va a andar siempre por el Espíritu de Cristo, ya no según la carne. Pero ese es el resultado de haber sido salvado. Y no es una condición que nosotros tengamos que cumplirla, aparte de estar en Cristo, para no ser condenados. No, como lo hace suponer la mala traducción de Romanos 8, versículo 1 al 4. Entonces, dice, entonces ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, cuando yo peco, ya nunca más hay condena penal. Nunca más yo pierdo la salvación que Cristo me la dio en la cruz. Nunca más yo soy condenado al infierno cuando yo cometo pecados. Cuando yo cometo pecados, ahora ninguna condenación a la muerte en el infierno hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús, ¿cierto? Porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha librado de la ley, de los mandamientos. Cristo abolió la ley, el antiguo pacto de la ley, y nos hizo un nuevo pacto de la ley de la fe. Que la justificación es solamente por la fe, no por las obras. Miren, dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por la fe. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. No por santificación, porque santificación es obedecer los mandamientos del Señor, vivir una vida agradable en obediencia a los mandamientos, pero eso no es para ser salvo. No, la salvación es solamente por justificación. Justificación para ir al cielo, creyendo con fe en el Evangelio. Justificados pues por la fe en el Evangelio, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la persona tiene que ser objeto de la santificación, porque Cristo nos quiere limpios, nos quiere sin pecado, pero no para evitar ir al infierno o para poder llegar a ir al cielo. No, ya somos justificados para el cielo, porque hemos sido justificados por la fe en el Evangelio. Hemos creído con todo el corazón en la vida eterna que Cristo nos dio cuando murió por nuestros pecados en la cruz. Y así somos justificados para ir al cielo y somos librados de ir al infierno. Y se acabó. Entonces, dice en Gálatas 3, versículos 10 y 11, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y miren lo que dice Romanos capítulo 4. Y con esto yo capaz que ya vaya terminando. Pero yo me puedo alargar 4 o 5 horas sin ningún problema. Al que le guste bien y al que no le guste, mala suerte. Yo estoy hablando palabras de vida eterna. No estoy hablando de la salvación del alma. En Romanos capítulo 4 dice, en el versículo 3, porque aquí dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Miren, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda al que obra. Entonces, alguien dice, evangélico dice, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, ¿ya? La obra de salvación de Cristo, más lo que yo tengo que seguir haciendo, obrando yo, cumpliendo los mandamientos. Yo cual pámpano tengo que estar permaneciendo en la vid. Yo tengo que comer la carne y la sangre de Cristo, tengo que dejar el pecado, tengo que yo no pecar voluntariamente, yo tengo que seguir haciendo, obrando. Yo tengo que dejar la tibieza. Entonces, la persona dice, Señor, yo dejé la tibieza, Señor, dejé la tibieza, soy fervoroso, soy caliente. Entonces te dice, te falta más. Tiene que ser, dejar más la tibieza, déjala más. Soy fervoroso, Señor, soy caliente. Tiene que ser más caliente. Me debes más. No te alcanza. Señor, yo estoy dejando la tibieza, estoy guardando santidad. Tiene que guardar más santidad. No te alcanza. Te lo estoy tomando como deuda. No te alcanza. No alcanzas a cumplir lo que yo te estoy demandando. No te alcanza. Señor, yo estoy procurando, yo estoy
estoy perseverando, Señor. Tienes que perseverar más. Es que dice usted en Mateo 24:13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que estoy perseverando. Tienes que perseverar más. No te alcanza, te falta más. Te lo estoy tomando como deuda. Te falta, no te alcanza. Señor, estoy dejando la tibieza porque usted dice, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tienes que dejar más la tibieza todavía. Te falta más. Te lo estoy tomando como deuda. Tú quieres ser justificado por tus obras, así que te falta más. Te exijo más. Porque quieres ser justificado por tus obras. Tú dices que la salvación es por lo que hizo mi Hijo Jesucristo en la cruz, más lo que tú estás haciendo. Y te falta más hacer, te falta hacer más. Te lo estoy tomando como deuda porque no te alcanza. Al que obra, no se le toma el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es tomada por justicia. El que justifica al impío es Cristo. Cristo me justifica ante el Padre. Él me justifica ante el Padre. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Cristo es el que justifica. Al que ha creído en Cristo. Al que ha creído que Cristo nos dio la vida eterna. Pero si usted no ha creído que ya Cristo le dio la vida eterna, usted está intentando obtener la vida eterna, trabajándola, procurando ser salvo usted, procurando dejar la tibieza, porque si no usted se va al infierno según usted. Entonces Dios dice, le falta más. Me debes más. No te es suficiente. Estoy dejando la tibieza, tiene que dejarla más. Estoy guardando santidad, tiene que guardar más santidad. No estoy pecando voluntariamente, tienes que no pecar más voluntariamente, tienes que más no pecar voluntariamente, te falta más, me debes, no te alcanza con tus obras. Estoy cuidando la salvación con temor y temblor, tienes que cuidarla más, no te alcanza, me debes más. Eso es insuficiente lo que tú haces. Lo que tú haces y dejas de hacer, para mí es que tú me debes más, no te alcanza a ti. Eso es lo que está diciendo Romanos 4. Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5. Romanos capítulo 4. Pero al que trabaja no se le toma el trabajo como gracia, sino como deuda. Dice, pero al que obra no se le toma en cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es tomada por justicia. Porque el ser humano es justificado por la fe, en lo que Cristo consumó en la cruz, la vida eterna, cuando Él en vez de nosotros murió por nuestros pecados. Y solamente por la fe el hombre es justificado, no por obras. Y la justificación ocurre una vez y para siempre. No existe tal cosa como que el hombre ha sido justificado y después deja de ser justificado y tiene que volver a ser justificado. No es. Una vez justificado es para siempre. Cuando la persona se arrepiente, reconoce en el estado en que se encuentra ante Dios, moralmente corrompido, judicialmente con su alma condenada a morir, espiritualmente muerto, reconoce los tres estados, se arrepintió, reconoció los estados en que se encuentra ante Dios, y estando muerto espiritualmente cree que Cristo lo salvó en la cruz por sustitución de condena, cuando Cristo murió por nuestros pecados, cree con fe, entonces Dios por la fe lo justifica para irse al cielo. Queda salvado para siempre, perpetua salvación con vida eterna. Y ahora que pasó de muerte a vida, que Dios le hizo nacer su espíritu de nuevo, ahora Cristo entra a morar dentro de él. Y lo que para nosotros nunca es posible hacerlo, Cristo al entrar en nosotros, hace realidad lo que para nosotros es imposible. Comer la carne de Cristo, beber su sangre es imposible, pero Cristo al entrar dentro de nosotros se cumple lo que está escrito en Juan capítulo 6, versículos 53 al 59. Cristo dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Pero cuando Cristo es sumergido dentro, yo estoy comiendo su carne y bebiendo su sangre en forma simbólica. Permanecer yo cual pámpano en la vid, cuando la vid que es Cristo entra en mí, yo permanentemente cual pámpano estoy en la vid que es Cristo. Y Cristo que es en la vid en mí. Yo en él y Cristo en mí. Para siempre. Ahora, la santidad. Hebreo 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es Cristo. Nosotros somos pecadores. La santidad es Cristo. Y cuando la santidad, Cristo, entra en mí, yo tengo la santidad. La de Cristo. Porque Cristo está en mí. Sin la cual nadie verá al Señor. O sea, lo que para nosotros es imposible llevarlo a cabo, Cristo lo hace realidad para nosotros. Por eso que todo lo que está hablando Cristo, de comer su carne y beber su sangre, de permanecer cual pámpano en la vid,
es un lenguaje simbólico que va a simbolizar lo que finalmente iba a ocurrir cuando Cristo entrara en nosotros. Nosotros, cuales pámpanos, permaneciendo siempre en la vid, que es Cristo, morando dentro de nosotros. Es por eso que en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, la justificación es solamente por la fe en el Evangelio. Fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Esa fe en que Cristo al morir por nuestros pecados ha significado para nosotros la vida eterna. Y cuando creemos de todo corazón que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, nos salvó del infierno y nos dio la vida eterna, que al morir nos vamos al cielo 100%, ahí Dios nos justifica. Ya que el injusto no puede heredar el reino de Dios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Romanos capítulo 6, versículo 9. Pero nosotros cuando creemos con todo el corazón que Cristo nos salvó, Dios nos declara justos. Dios nos declara justos por haber creído sin ver en el sacrificio de Cristo. Y como resultado de ello, Cristo nos hace nacer nuestro espíritu de nuevo, o sea, pasamos de muerte a vida, eso significa que entramos por Cristo al camino angosto, y ahora Cristo es sumergido dentro de nosotros. Miren, en Hebreos 9, que también para variar está mal traducido, Hebreos capítulo 9, nosotros en la Biblia católica leemos, entró de una vez por todas en el lugar santísimo. Así leemos nosotros, ¿verdad? En Hebreos 9, versículo 12. Pero el original no dice así. Miren cómo dice el original. Versículo 11 al 12. Dice, mas Cristo, habiéndose presentado sumo sacerdote de los bienes llegados, los bienes venideros, a través de mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho a mano, esto es, no de esta creación, ni mediante sangre de machos cabríos y de terneros, sino mediante la propia sangre, la de él, entró de una vez por todas en los santos, habiendo hallado eterna redención. Miren, el original, tal como fue inspirado por el Espíritu Santo en la pluma del apóstol Pablo. Dice, entró de una vez para siempre en los santos. No dice en el lugar santísimo, en los santos. Cristo morando dentro de nosotros, cual sumo sacerdote. Nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo, el templo de la casa de Dios, el tabernáculo, el templo. Cristo, antes de ir a la cruz, Él nos prometió darnos la vida eterna. Juan 10, 28, yo le doy vida eterna. Cristo en la cruz fue hecho maldición. Fue hecho como nosotros, un pecador. Nos estaba sustituyendo, tomando nuestro lugar. Yo soy un maldito y perverso pecador. Cristo me estaba sustituyendo. Él fue hecho pecado. 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores nosotros en nombre de Cristo. Así que en nombre de Cristo, en nombre de Dios, os rogamos, en el nombre de Cristo, como si Dios estuviera rogando a través de nosotros, os rogamos reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dios lo hizo pecado, porque está escrito, maldito es aquel que es crucificado en un madero, en una cruz. Cristo fue hecho maldición por nosotros. Fue hecho como que fuera un pecador que tenía que ser condenado, porque estaba representándonos a nosotros, tomando nuestro lugar. Como si yo fuese condenado en la cruz. En la cruz fue condenado yo. El alma de Cristo, cuando Cristo entró en la eternidad, clamando de día y de noche, Salmo 22, estaba siendo condenada eternamente su alma. Lo que pasa es que Cristo me estaba sustituyendo mi alma, para que mi alma pagara a través de Cristo la condena a la muerte eterna por mis pecados. Y de esa manera anuló este decreto quedó satisfecho en Cristo, se satisfació en Cristo, se satisfació en Cristo. El alma que pecare esa morirá. Cristo murió por los pecados de nosotros, Él tomó nuestro lugar. Yo estaba aquí, yo, Ulises Astudillo. Este decreto decía, el alma de Ulises Astudillo por pecar tiene que ser condenada a la muerte eterna en el lago de fuego. Pues bien, entonces yo voy a la cruz. Mi alma tiene que ser condenada al lago de fuego, aquí. Pero aquí en vez de mí, Cristo me estaba reemplazando. Para que yo no fuera a este juicio. Cristo fue a este juicio. Sustitutivo a este juicio. Todos los pecados míos sobre Cristo. Para que yo no tuviera que responder por mis pecados en el juicio ante el gran trono blanco. Anticipadamente ejerció Cristo un juicio acá. Se sucedió un juicio. Alternativo a este juicio.
Entonces aquí Cristo, en vez de mí, sustituyéndome a mí, Él tomando mi lugar, se dejó imputar con los pecados que yo cometeré todo mi paso por este mundo. Antes de que yo naciera en este mundo, y los empezase a cometer hasta que yo me muriera. Sabiéndolos todos, Cristo se los dejó imputar a Él, y Él los paga, como se pagan los pecados, con la muerte eterna del alma. Pero Cristo luego, Él volvió a tomar su vida. Juan 10, versículos 17 al 18. Y en Juan 19, 28, leemos, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Cuando le dieron a él vinagre, exclamó lo que ya sabía que estaba todo consumado, diciendo, consumado es, y entregó su espíritu. Está listo. Yo en vez de ti fui condenado por los pecados de ti. Ya no, tú no tienes que ser condenado a la muerte de tu alma por los pecados de tu alma. Y este decreto condenatorio, el alma que pecare esa morirá, quedó abolido. Y el acta de los decretos quedó anulada. Y la ley de los mandamientos en el aspecto penal quedó abolida. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas. Efesios 2.15. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándole de medio y clavándole en la cruz. Acta de los decretos anulada. Ley de los mandamientos abolida penalmente. Doblemente salvados de ir al infierno. No hay nada que nos condene cuando pecamos. Entonces, lo que para nosotros era imposible poderlo realizar, Cristo lo hizo realidad para nosotros. Nosotros, cuales pámpanos, Cristo es la vid, nosotros los pámpanos, estamos permanentemente permaneciendo en la vid, porque la vid que Cristo está en nosotros. Ahora entró de una vez por todas en los santos, allá habiendo obtenido eterna redención. Ahora, en 2 Corintios 13:5, sabiendo que la justificación es por la fe, no por creer, sino por la fe, en la vida eterna que ya Cristo nos dio. Y cuando uno cree con fe, entonces Dios le hace nacer su espíritu de nuevo, y ahora, ya siendo nacido de nuevo, entrando por la puerta estrecha, Cristo entra dentro. Y se convierte en el gran sumo sacerdote que está dentro de nosotros, haciendo propiciación permanente por nuestros pecados, a través de su propia sangre, ya no con sangre ajena. Miren todo lo hermoso que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario para nosotros. Ahora, en 2 Corintios 13:5 dice el apóstol, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que Jesucristo no esté en ti, dentro de ti, a menos que hayáis sido reprobados en cuanto a la fe, a menos que estéis reprobados. Examínate si estás en la fe, porque si no estás en la fe, vas a estar en las obras. O estás en la fe o estás en las obras. No puedes estar en la fe y en las obras. Tienes que estar o en la fe en lo que Cristo hizo por ti, vida eterna, que ya crees con fe que Cristo te dio la vida eterna. Y si no la crees, la vas a estar objetando y vas a estar en las obras. Procurando entrar por obras. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5. Examínate si estás en la fe. Porque si no estás en la fe, vas a estar en una religión, en las obras. La religión es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. No sé cuánto tiempo llevamos, ¿eh? 5 horas, 4 horas. A mí me importa un pepino que sean estos videos de 4 o 5 horas. Porque son maravillosas palabras que nadie las predica. Esto es evangelio. Esto es el puro y santo evangelio. Que Cristo haya muerto por nuestros pecados significa que nos ha dado liberación de la condena. Nos ha dejado liberados de la condena por nuestros pecados a la muerte del alma. Que nosotros al pecar nunca más somos condenados, nunca más por pecar. Y cuando Cristo entra dentro de nosotros se cumple, Juan capítulo 15, versículo 1 al 7. Se cumple Juan capítulo 6, versículos 53 al 59. Se cumple Hebreos 12, 14. Tenemos la santidad que es Cristo morando dentro de nosotros. Gálatas 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Y ahí tengo la vida eterna. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. Ahora, finalmente, en Efesios 2, versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Ay, pero ¿cómo? Yo todavía estoy aquí en la tierra. ¿Cómo que ya está hecho ya? Es que para Dios está consumado. No importa que usted no lo entienda, pero para Dios está consumado, ya Cristo ya lo hizo ya. De nuevo, Efesios 2, 6. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Tal vez nosotros no lo podemos entender, pero para el Señor está completamente consumado. Nosotros tenemos que creerlo con fe,
que ya la salvación quedó consumada y nosotros estamos en el cielo ya prácticamente. Es cosa de tiempo. Por eso en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, dice el apóstol, si pues habéis sido resucitados con Cristo, entonces poned la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, porque habéis muerto, porque moristeis. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Morí? ¿Cuándo? Mi alma, el alma que pecare esa morirá. Mi alma murió. El alma de Cristo experimentó la muerte, representándote a ti. Tú moriste cuando Cristo murió. Cuando Cristo murió la muerte de mi alma murió. Y cuando Cristo ha sido resucitado, yo he sido resucitado juntamente con Él. Y cuando Cristo ascendió a los cielos, yo estoy sentado en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Está consumado todo. Es cosa de tiempo para mí. Por eso que fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. El original dice, en Hebreos 11.1, es pues la fe, dice, base segura de lo que se espera. Base segura. Lo que yo estoy esperando para mí, 100% seguro. Es cosa de tiempo. Base segura de lo que se espera. Prueba convincente de realidades que no se ven. Pero para mí son realidad. Cristo lo hizo realidad para mí en la cruz del Calvario. Todo lo que para mí era imposible, Cristo lo hizo realidad para mí. Por eso que la condenación es por no creer a Cristo y por no creer lo que Cristo tuvo que consumar en la cruz para darle cumplimiento a la promesa que nos hizo. Morir por nuestros pecados. O sea, el que no creyere en el Evangelio, el que no creyere que yo morí por sus pecados y así le salvé, será condenado. Cristo dijo, yo le doy vida eterna. Lo dijo Cristo en Juan 10:28. Y en la cruz la consumó. Consumado es la vida eterna. Juan 19:30. Entonces ahora en Juan 3:18 dice Cristo, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que la condena no es por ser pecador. Si los pecados nuestros los pagó Cristo en la cruz. Todo, lo de toda nuestra vida. Por lo tanto la condena es por no creer que ya Cristo nos salvó. El que no creyera en el Evangelio será condenado. El que en Él cree, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la condena, la incredulidad. Pero además, una persona puede creer para no ser incrédulo. Pero si cree sin fe, igualmente es condenado. Tiene que ser con fe. Por eso Hebreos 4. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haber quedado rezagados, no haberlo alcanzado el reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó. Como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, que Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó, por no ir acompañado de fe. Por haber creído sin fe. Por no haber sido acompañados de fe en los que lo oyeron la buena nueva. Mas nosotros los que hemos creído, con fe, entramos. Cristo dice, entrad por la puerta estrecha. Entrad. Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha. La razón de por cuál hay que entrar. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan. Cristo no dice son pocos los que entran por ella, por la puerta estrecha el camino angosto que va a la vida. Dice que solamente son pocos los que la hallan. Y para ser salvos del infierno hay que entrar. Y los que hallan la puerta para entrar son pocos. Porque se entra por la fe. Y no hay de todos la fe. Muchos pueden creer. Dice la carta de Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. O sea, creer no alcanza. Porque tiene que ser con fe. Los demonios no pueden tener fe. Porque fe es convicción de lo que no se ve. Y los demonios ya vieron a Cristo. Lo vieron en el cielo. Ellos se rebelaron contra Cristo. Ya no pueden tener fe. ¿Quiénes sí podemos tener fe? Los que nunca hemos visto. Y creemos sin ver. Pero creemos con todo el corazón, con fe. Porque fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. El Señor le dijo al incrédulo, ¿verdad? Le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La salvación es por creer sin ver. Pero creer en lo que está escrito. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Solamente lo que está escrito aquí en la Biblia. Y aquí en la pizarra está lleno de versículos bíblicos
bíblicos que avalan que Cristo ya nos salvó. Y por lo tanto la condenación es por no creer que ya Cristo nos salvó. Y toda persona que no ha creído que ya Cristo le salvó, no sabe con certeza lo que le espera después de morir. Cuando la persona cree con todo su corazón, con fe, que cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, Cristo lo hace pasar por la puerta estrecha al camino angosto. Lo hace entrar por la puerta estrecha. Le hace nacer su espíritu de nuevo, pasa de muerte a vida. Y Cristo entra dentro de la persona. Y Cristo se convierte en aquel que es el que nos da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. El espíritu mismo, el espíritu de Cristo, morando dentro de nosotros, da testimonio a nuestro espíritu nacido de nuevo de que somos hijos de Dios. Una persona que está exenta del Espíritu Santo, no lo tiene, no puede tener testimonio de que él es hijo de Dios. No puede tener certeza. No puede tener, no puede tener convicción de que ha sido salvo, de que es un hijo de Dios. Está procurando ser un hijo de Dios porque le falta creer con fe en lo que ya Cristo consumó, la vida eterna. Cristo dice en Lucas 13, del 13 a 24, le dice a la gente común y corriente de Israel, esforzados a entrar por la puerta estrecha, porque la entrada está liberada. Lo que pasa es que la religión te lo va a impedir. Porque la religión se va a poner aquí diciendo de los religiosos, sí, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que tú tienes que dejar de hacer. No, no tienes que hacer nada, tienes que entrar. Y se entra por la fe. La entrada está liberada, tienes que entrar. Entra creyendo que ya Cristo te salvó. Entonces la gente religiosa genera un taco de botella porque ellos ni entran ni dejan entrar a los que quieren entrar. Lo dijo el Señor en Mateo 23:13. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Claro, porque ellos se colocan aquí diciéndole, sí, Cristo nos salvó, aleluya, amamos al Señor, pero si tú no, como pámpano no permaneces en la vid, eres cortado, echado al fuego, sí tienes que permanecer. Tú tienes que permanecer. Cristo al entrar en nosotros hace que nosotros podamos permanecer en la vid. ¿Cuál es pámpano? Nosotros no podemos. Pero los religiosos dicen que tenemos que poder, tenemos que por obras nuestras. Entonces, el Señor Jesucristo le llama un verdadero tapón, un taponeo. Porque ellos, los religiosos que no han sido salvos, pero ellos se creen que son salvos, y predican en los púlpitos, son pastores de institutos bíblicos. Ellos dicen a la gente que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que tenemos que hacer y dejar de hacer. Pero recordemos lo que dice Romanos 4. Al que obra, no se le toma el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En Mateo 21:31, Cristo dice a la gente religiosa, los fariseos de aquel tiempo, de cierto os digo que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Y por qué el Señor le dice a esta gente que era celosa en los mandamientos del Señor, los fariseos? Eran celosos cumplidores de los mandamientos, los celosos de la ley. A ellos el Señor le dice, de cierto digo que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. Mateo 21:31. Porque el arrepentimiento que Dios demanda para salvación, arrepentíos y creed con fe en el Evangelio para que seáis salvos, el arrepentimiento es el reconocimiento de que nosotros seremos pecadores hasta que nos muramos. Y que por haber pecado nuestras almas ya quedaron condenadas a la muerte y necesitan ser salvas las almas. Y esa salvación la hizo Cristo en la cruz. Y que estamos espiritualmente muertos. Y un muerto espiritual no puede hacer nada para que Dios se lo tome en cuenta para poderlo justificar. Solamente creer. Estando muerto, creer que Cristo nos salvó para ser justificado por la fe, sin obras. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas, el Señor le está diciendo, de cierto os digo a vosotros, religiosos hipócritas, que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. Resulta que a una prostituta y a un publicano no hay que convencerlos de que ellos serán pecadores hasta que se mueran. Ellos saben que son pecadores. No les cuesta convencerlo a ellos. A una prostituta, a un publicano, que son rematadamente pecadores. ¿Y a quién hay que convencer de que ellos serán pecadores hasta que se mueran? A los que hoy en día son los pentecostales, los bautistas, los anglicanos, presbiterianos, calvinistas, todos los católicos, todos los religiosos. Bueno, los católicos no tanto, porque a pesar de que los católicos son idólatras, que adoran a imágenes y cosas así, creen en el purgatorio y cuestiones así que son totalmente herejías, pero por lo menos se dan cuenta que son pecadores. ¿Quiénes son los que hay que convencer que van a ser pecadores hasta que se mueran? A los pentecostales, a los bautistas, a los anglicanos, a los presbiterianos, a toda la gente religiosa.
Resulta que a una prostituta y a un publicano no hay que convencerlos de que ellos son pecadores. Ellos saben que van a ser pecadores siempre. Son pecadores, lo saben. Ellos van delante de vosotros al reino de Dios, porque ellos saben que son pecadores. Los reconocen. En cambio ustedes no. ¿Saben ustedes que la salvación del alma inicia cuando una persona entiende que está condenado? Y que una vez que está condenado no hay nada que él pueda hacer. Ninguna obra de justicia que se la pueda presentar a Dios a cambio de que el alma no quede condenada. Hay muchas más probabilidades de que estas buenas noticias de salvación, que dicen que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, el 3 al 4, estas buenas noticias de salvación, hay muchas más probabilidades que predicándoselas, estas buenas noticias, a una prostituta o a un corrupto hoy en día, un ladrón, narcotraficante, hay muchas más probabilidades que para ellos este anuncio sean buenas noticias de salvación, que lo crean. ¿Ah? Hay muchas más probabilidades que una persona pecadora, sea salva, que un santurrón que está procurando por sus obras ser salvo. A un santurrón, este anuncio no le parece buena noticia de salvación. No, sí, es un anuncio más. ¿Cómo una persona va a predicar algo que no ha creído? ¿Cómo una persona va a predicar algo que no ha creído? Por eso que en el círculo de los evangélicos no se anuncia este anuncio. Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó. No, porque para ellos es un anuncio más, que no les significa la salvación para sus almas. No, ellos para ser salvos tienen que hacer obras. Decir que lo que Cristo hizo en la cruz es la salvación más lo que yo tengo que hacer. Que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz más lo que yo tengo que seguir haciendo. Si no, voy al infierno. Entonces este anuncio no les significa buenas noticias de salvación. No les significa nada. ¿Se acuerdan del ejemplo de la persona que decía, me dijo que sí, buenas noticias para mí? Mi amada, que yo estaba enamorada de ella, yo me le declaré y le dije que yo la amaba. Y ella me dijo, yo te correspondo ese amor, también te amo. Para mí son buenas noticias, lo voy a decir siempre. Es el mejor día de mi vida, lo voy a recordar con todos los años de mi vida voy a recordar este evento, que ella me dijo que sí. Cristo murió por los pecados de nosotros en la cruz y así nos salvó del infierno. Buena noticia de salvación para mí, siempre lo voy a estar predicando. Ha cambiado mi vida para siempre. Mi alma estaba condenada al infierno y ahora ya no, voy al cielo. Son buenas noticias de salvación para mi alma. Pero esas buenas noticias de salvación que anuncian que Cristo murió por los pecados de nosotros y que eso significa para nosotros vida eterna e inmortalidad, para mucha gente cristiana, sí, es un anuncio más. Para ellos no son buenas noticias de salvación y por eso no lo predican. No lo predican en sus púlpitos evangélicos, en sus congregaciones cristianas. Esa es la realidad. Para mí, ¿qué significa el hecho de que Cristo haya muerto por mis pecados? Para mí significa la salvación de mi alma, la vida eterna, que al morir voy al cielo, porque Cristo murió por aquello que me condenaba mi alma a la muerte, por mis pecados. Ya no seré más condenado por mis pecados, porque hay alguien que en la cruz sustituyó mi condena. Él en vez de mí murió por causa de los pecados míos. Y si Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí, yo no puedo ser condenado en justo derecho a la muerte por los mismos pecados que Cristo ya me los pagó antes de que yo naciera en este mundo y los empezase a cometer hasta que yo me muriese. Arrepentidos. Aquí en la mente, aquí, cambia tu mente, confórmala a lo que dice la Biblia, que nosotros somos pecadores, que está escrito, no hay justo ni a un uno. Romanos 3, versículos 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno ante los ojos de Dios que haga lo bueno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. 7 más. Lo reafirma el Señor. Que no hay justo ni a un uno. Que no hay quien haga lo bueno. Que somos sepulcro abierto en nuestra garganta. Así nos ve Dios. Y así tenemos que ver a nosotros mismos. Y eso cuesta mucho que el hombre lo reconozca. El hombre tiene que humillarse hasta el polvo. Y eso el hombre no lo quiere hacer. Reconocer que será un inmundo y perverso pecador, porque esos son los pecados, son inmundos. Y para Dios no hay pecadímetro. No hay tal cosa como que los que están en las cárceles se merecen el infierno porque ellos mataron, robaron, fornicaron, violaron. Pero yo que amo al Señor, yo
Solamente tengo algunos malos pensamientos, le mentí a mi esposa, le mentí a mi hijo, pero son pecadillos chiquititos, saco mi pecadímetro. No, penalmente hablando, cada pecado es igual a otro. Y tiene la misma sentencia, la muerte del alma. No importa que sea una mentirilla piadosa o que alguien mató a alguien y fue a la cárcel. Entonces los que están en la cárcel se merecen el infierno. Pero yo no, porque hay diferencia de pecado. Penalmente hablando, no hay ninguna diferencia entre un pecado y otro. No hay pecadímetros para con Dios. Y nosotros vamos a cometer pecados de pensamiento, pecados por ignorancia, pecados por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo, Santiago 4:17, hasta que nos muramos. Y para Dios no hay una diferencia entre un pecado de pensamiento y un asesinato. No hay diferencia penalmente entre un mal pensamiento. El Señor dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos. 2 puntos. Los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, las difamaciones, las blasfemias. Constantemente nosotros somos provocados a pecar de pensamiento a través de diferentes estímulos externos que a diario nos provocan a pecar de pensamiento. Nos enojamos, codiciamos la belleza de una mujer que no es nuestra esposa. Pecados de pensamiento. En Romanos 2:16 el apóstol dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ellos no creyeron que Cristo les salvó de sus pecados. Y por eso ellos murieron en sus pecados. Porque no creyeron que Cristo murió por sus pecados. En Juan 8:24, Cristo dice a los que son incrédulos al Salvador. Cristo es el Salvador de nuestras almas. Advierte el Señor. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy tu Salvador, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, o todos los pecados que usted los va a cometer durante toda su vida. Cada uno de ellos por sí mismo se condena igualmente con la muerte del alma, penalmente. ¿Ya? ¿Usted cree con todo su corazón que Cristo en la cruz se los pagó todos antes que usted naciera y los empezase a cometer hasta que usted se muriera? O si no, entonces usted morirá en sus pecados, porque no creyó que Cristo murió por sus pecados, los paga usted. Pero usted tiene que saber que los pecados penalmente se pagan en el lago de fuego. Cada uno de ellos, penalmente. O los paga usted, o usted cree que se los pagó Cristo. Y no hay más. No hay una tercera opción. Y tienen que ser pagados todos. Para darle satisfacción completa a la justicia de Dios, todos tienen que ser pagados penalmente. Y usted los va a cometer todos hasta que usted se muera. Entonces, o todos los pecados que usted va a cometer hasta que se muera, ¿usted cree que Cristo en la cruz se los pagó cuando Él murió por sus pecados y así les dio la vida eterna? Y si no, los paga usted. Invalida por su incredulidad, por su objeción a la vida eterna que ya Cristo la consumó, la invalida por su incredulidad. Lo invalida. Entonces usted tiene que pagar por sus pecados. Se pagan aquí en el lago de fuego penalmente. ¿Usted cree que Cristo se los pagó en la cruz? ¿O usted los pagará acá? Usted decide qué creer. Usted decide. Cuando una persona entra, estando viva físicamente, por la puerta estrecha, al camino angosto, sella para bien eternamente el destino de su alma, porque obtiene la vida eterna, la inmortalidad. Cuando una persona no quiere arrepentirse, que es lo que Dios demanda para salvación, para entrar al nuevo pacto, no quiere creer con fe en el Evangelio, cuando muere en el camino ancho, sella para mal eternamente el destino de su alma, sin poder revertir este destino, porque entra a la perdición. Eso depende de usted. ¿Ha entrado por la puerta estrecha? La puerta estrecha es Cristo. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo del infierno. Y se entra por la fe en lo que ya Cristo consumó, la vida eterna. Arrepentíos aquí y creed acá con fe, porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado tiene que ser con fe. Creed en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena de vida a vuestros pecados.